esto que decíamos de que el briefing, da igual, independientemente de cuál sea el proyecto, si es más grande, más pequeño, al final intervienen todos los departamentos y a veces hay que lo que decías tú, ¿no? Que hay que guiar un poco al cliente a veces. Es fundamental. Es que yo, por ejemplo, hablo desde mi perspectiva, ¿no? De la parte de cuentas. Hacemos una labor importante de acompañamiento al cliente, que yo creo que aporta un valor real para ellos, porque al final, hablo por mi parte, en el mundo del marketing digital o de la comunicación digital, las cosas están cambiando tan rápido. Efectivamente, que es importante dar esa guía, ¿no? y contar un poco cómo es el contexto en el que se están moviendo. Y es verdad que es un tiempo que seguramente no vamos a rentabilizar de una forma inmediata en términos de negocio, pero que es clave. A veces tenemos claro hacia dónde queremos el objetivo, pero no tanto el camino. Entonces necesitas diferentes visiones de cuentas. Al final nosotros desde nuestra visión lo que hacemos es aportar una visión súper transversal de todo el ecosistema en salud. Al final pues nuestro día a día es estar en contacto con muchísimas patologías, muchas enfermedades diferentes, tanto muy prevalentes como son las patologías crónicas, enfermedades que no son quizás tan prevalentes pero que concentran muchos recursos, mucho esfuerzo en investigación. Y además que por no ser tan prevalentes quizás las desconocemos incluso desde la propia... Eso es. Desde y quizás ahí hay que hacer un poco también de hincapié. Esto de alguna manera imperativa nos exige estar siempre actualizados, no siempre conocer qué es trending topic. Bueno, y guiarnos a nosotros, por ejemplo, el departamento creativo, que claro, sin la guía un poco de esa parte médica es muy difícil hacerlo, ¿no? Ese valor de todos los departamentos en conjunto como que a veces no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Porque, claro, viene al fin y al cabo alguna idea que dices, bueno, pues que ya viene de global, ya viene dada, y de repente dices, bueno, es que yo desde la parte creativa digo, es que tengo que ir para atrás, pensar un poco cuál fue el objetivo cuando se hizo esta campaña en ese mercado y trasladarlo. Sí, al final digamos que hacemos como una adaptación y evaluamos tanto el fondo como la forma, es decir, es algo realmente complejo. Tenemos que evaluar efectivamente si el contexto en el que nos movemos es el adecuado, porque de poco nos sirve hablar, por ejemplo, de cáncer de mama en el entorno de otro país, cuando no van a ser las cifras ni el impacto que puede tener en nuestra sociedad. Y luego hay veces que creo que también tenemos que ser conscientes de que hay campañas que no tienen una adaptación posible, ¿no? Y ahí tenemos que dar un pasito de evolución. Eso es, tenemos que evolucionarlas o tenemos que ajustar a lo mejor las expectativas que podemos tener con esas campañas y ser también realistas, ¿no? Que no todo vale para cualquier mercado. Claro, es que cambia el marco regulatorio, te puede cambiar de repente que salga competencia, o sea, diferentes cosas y de repente una campaña se te dilata 6 meses y ya no te vale. Y te vas desgastando porque la ves tantas veces que ya el plus un poco de creatividad lo vas perdiendo. Otro punto importante es que todo acaba siendo un trabajo en equipo, tanto entre los diferentes departamentos, entre nosotros, como con el cliente, porque yo creo que también tenemos que ser conscientes desde las agencias que muchas veces somos uno más en el equipo de comunicación de nuestros clientes, que no es una relación proveedor-cliente al uso. No, totalmente. Para mí es ese proceso que es complejo y que espero que es un poco lo que nos marca hacer lo que nos gusta y por eso quizás buscamos esa parte transformadora, ¿no? Partimos de unos datos, es decir, qué queremos comunicar, un poco dónde está la novedad, pero sobre todo hay que luego buscar cómo contar esa historia, es decir, qué storytelling nos va a permitir generar empatía. Yo creo que el reto está en cómo nosotros desde una agencia podemos aportar valor y generar esas relaciones estratégicas. Yo creo que debemos poner en valor ese trabajo ejecutivo. Al final, un 70% del trabajo no es estratégico, es cumplir con tareas del día a día y que aportan valor al cliente y que además nos permiten ir conociendo esas áreas de nuestros clientes y que nos van a permitir también detectar oportunidades para generar valor para ellos. Y que empieza a ser una relación como muy mágica porque es cuando dices, ostras, es que no soy un proveedor de servicios, estoy siendo un partner. O sea, me están contando ciertas cosas que la voy a tratar con total confidencialidad, pero que me permite el empezar a crear, sí, ¿no? Que te permiten involucrarte, conocer al cliente cuáles son sus necesidades, sus requerimientos, expectativas y solo así te permite pues, lo que hablamos, aportar valor. Nuestro papel como agencias es también el de acompañar, escuchar activamente cuáles son sus necesidades.
y solo así vamos a poder conocerlos y crear ese entorno de confianza, que a mí me gusta que haya ese entorno, porque te permite hablar con personas. Al final los clientes son personas. Sí. Hay que ponerlo en valor tanto nosotros, porque sí que es verdad que pues, en las estrategias son recursos senior generalmente, ¿no? los que participamos o los que participan, pero es tan importante que los clientes también lo vean y lo paguen, porque claro, efectivamente, porque hay muchas veces que estamos acostumbrados a eso, ¿no? El planteamiento creativo y el planteamiento estratégico, ¿qué? Sí. Sin eso no llegamos a lo otro. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no está funcionando este material? Y quieres hacer ese análisis y dices, porque a nadie nos gusta ese material, 25 versiones. Vamos a hacer un análisis con nuestro cliente. Cuando no es una relación tinderizada, pues puedes sentar y decir, oye, ¿por qué no replanteamos esto y vemos hacia dónde vamos? Pues eso, la clave está en conseguir dar con la clave de cómo establecer esa relación estratégica para que el cliente nos permita introducirnos en esa estrategia y que podamos aportar valor y sobre todo acompañarlo, escucharlo y que haya confianza para que podamos detectar oportunidades de hacerlo crecer y mejorar su reputación. Sí, también. Y las agencias también, yo creo que tenemos un papel un poco de dar un paso adelante, ¿no? Y ser valientes y toda la información que necesitemos o ese extra de información que a lo mejor hay algunas personas que piensan que es innecesario, bueno, pues no, lo necesito, ya separaré yo la paja del grano. Claro, pero necesitamos empaparnos mucho, sobre todo porque lo más bonito es cuando empatizas tanto con el cliente y te pones en los zapatos de, ¿no? Que ahí es donde empiezan esas conexiones y lo sientes como un proyecto tuyo y lo vives, y es que además se nota. Entonces, yo creo que por parte de las agencias sí necesitamos toda la información necesaria para no tener miedo. Y sobre todo esa que no te digan, activa. pero ¿por qué me preguntas tantas cosas? Es que gracias a esas preguntas yo me hago una foto y puedo hacer un camino, ¿no? Podemos hacer una línea de trabajo. Es que no tenemos productos estandarizados, o sea, bajo la palabra te hago una literatura. Hay 1000 literaturas. La gabardina y claro, no tengo literaturas hechas, preparadas para... vamos a hablar de diabetes. Mira, tengo una literatura de diabetes. No, tengo que hacer una literatura específicamente para ti. Para eso me tengo que empapar de diabetes, productos de diabetes. O sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Del entorno. ¿Cuáles son las necesidades no cubiertas? ¿Qué perfiles de pacientes? Cómo vamos a cubrir esas necesidades y en función de eso ya genero esa lite. Pero si yo no tengo toda esa foto y tú me dices, hazme una literatura de mi producto, sí, lo podemos hacer porque tenemos la experiencia de poder hacer con muy poquito cualquier cosa, pero nos enriquece mucho más tener esa foto grande y tener esa posibilidad de preguntarte cosas, de saber que está en el terreno fallando, funcionando, para adaptarnos, ¿no? Para individualizar. Igual que en los tratamientos estamos en la era de la individualización, porque en la comunicación no lo vamos a hacer, o sea, es lo mismo, yo creo que hay que aunarlo para que podamos aportar un valor y transformar esa sociedad, ¿no? A través de estos mensajes y estas campañas. Yo creo que al final la salud es algo que nos une, es algo compartido por un montón de sociedades, da igual cuál sea tu clase social o cuál sea tu educación, o si eres médico o si eres periodista o te dedicas al marketing. Al final la salud está por encima de todo y eso hace que de alguna manera sea trascendente para todos nosotros. Es decir, es un poco como decir, ellos de alguna manera nosotros les acompañamos. Queremos hacernos sentir como el valor que aportamos, que somos una pieza más de esa cadena de valor que vamos aportando en el proceso. Y por eso un poco la idea de establecer relaciones a largo plazo, porque nos permite involucrarnos, entender muy bien la patología, implicarnos y ayudarles en ese cambio, ¿no? Y ahí podemos aportar mucho con nuestros perfiles. Al final es tan complejo que el hecho de poder ser una de las piezas que facilita el engranaje, y creo que ahí también, ¿no? Como agencias especializadas en salud, pues es una responsabilidad y también una suerte el poder apostar y ser pues esa parte, ¿no? Más transformacional de esta etapa. Y quizá mejor un poco lo que siempre se nos pide a todos, ¿no? De alguna manera, este concepto de innovación, es decir, pues estamos, por así decirlo, en entornos en los que si las relaciones a largo plazo nos permiten entender muy bien las necesidades, nos permite establecer mecanismos de innovación. Llevar al cliente, ¿no? de ser mucho más innovadores, ir más allá
llevando esa creatividad también que nos estamos exigiendo, que nos están exigiendo a otros formatos que a lo mejor son muy sencillos, pero que funcionan muy bien en el contexto en el que nos encontramos ahora. Por ejemplo, el tema del storytelling, el saber contar historias muy personales de los pacientes, el trasladar el trabajo entre el médico y el paciente. Pero ese valor que queremos aportar también tenemos que tener la sensación de que los tenemos que acompañar, que nuestros clientes nos dejen acompañarles en el proceso durante un largo periodo de tiempo, y solo así de alguna manera podremos ser agentes de alguna manera de cambio también en la sociedad. Totalmente, cuando hablamos de transformación y de valor en salud y de esa perspectiva elevada, hace que pasemos también de lo individual a lo colectivo. Al final somos parte de este colectivo y yo creo que efectivamente, ¿no?, tendencias como la humanización en general, pues nosotros lo empujamos y lo llevamos de bandera, y somos efectivamente esa punta de lanza que va a hacer, yo creo, que también pues un pasito a pasito lleguemos a la meta que todos perseguimos y todos compartimos. El compromiso al apoyo a nuevas poblaciones, nuevas necesidades, el envejecimiento, este concepto del One Health que nos tiene que unir a todos para que agencias, clientes y todos nuestros partners, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, intenten estar integrados cada vez más para ir a por fines comunes de beneficio que puedan ser muy colaborativos y que nos puedan llevar a hacer grandísimos proyectos. Tiene una definición de marketing que hay muy interesante, que es la de: el marketing es un poco el establecimiento de relaciones estables, duraderas y rentables a través de propuestas de valor para los clientes, y eso es lo que queremos, ¿no? Relaciones estables y duraderas en el tiempo, proponer valor a nuestros clientes, que nuestros clientes reconozcan nuestro valor y generar un camino hacia el futuro juntos. Y es una cosa muy sencilla que creo que en nuestra comunicación, en nuestro día a día, la hemos perdido, ¿no? El saber escuchar, pero por ambas partes, bidireccional. Es decir, nosotros podemos aportar mucho, pero el cliente a nosotros también nos puede aportar muchísimo, y podemos aprender, trabajar conjuntamente para cambiar, para ser ese nuevo ecosistema de cambio que podemos apoyar a muchos pacientes.